Bienvenido a la serie Aprendiendo a Orar con Jesús, la serie que transformará tu vida de oración. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, la parte B, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y de ese texto me llama la atención poderosamente la palabra eficaz. La oración del justo puede mucho. No es eso lo que dice, no es eso como lo dice, sino que la oración eficaz. Y la palabra eficaz en el diccionario significa, entre otros, que logra hacer efectivo un intento o propósito. Con esta serie, Aprendiendo a Orar con Jesús, la serie que transformará tu vida de oración, tenemos como propósito traer a Jesús, ponerlo al lado nuestro y aprender a orar con Él y de parte de Él. Así que la serie está diseñada de esta forma. Ahora te estoy entregando la introducción. Luego viene la primera entrega o el primer capítulo o la primera lección, que será Creados para Orar. En la segunda entrega veremos cómo Jesús nos enseña a orar, cuándo, cómo, dónde y cómo orar, y la diferencia entre oración corporativa y oración personal. En la tercera entrega veremos el Padre Nuestro, el modelo de oración de Dios para nosotros. En la entrega número 4 veremos que la oración es arrepentimiento y confesión. Y en la número 5 veremos la oración y el perdón. Veremos el efecto del perdón en la oración. En la número 6 oraremos y aprenderemos a orar como Jabes, la oración de Jabes, los principios que usó Jabes en su oración. En la número 7 veremos el antídoto, la oración, el antídoto de la tentación, y el 8, que es el final, desarrollando el carácter de orar. Es que la oración no solo es la manera como nosotros nos comunicamos con Dios, sino que también es la forma como mostramos nuestra obediencia al Señor. Y digo esto porque cuando nosotros oramos, como veremos en nuestra primera lección, nosotros fuimos creados para orar. Así que orar es un acto de obediencia, es un acto de fe, es un acto de comunión, es un acto de comunicación. Así que no solamente mostramos obediencia, sino que también es en la oración donde el Señor transforma nuestras vidas, desarrollando nuestro carácter para conformarlo al de Cristo. En otras palabras, formando el carácter de Cristo en nosotros. Eso sucede en la oración o a través de la oración. Escuche esto. La Biblia dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Relaciona usted ese texto bíblico con la oración? No, ¿verdad que no? Hasta hoy usted no lo había relacionado. Pues escuche el argumento. ¿Cómo es que Dios dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará? Sabemos que la buena obra el Señor la comenzó en la cruz del Calvario, cuando Cristo pagó el precio por nuestros pecados y fuimos llamados a la salvación. Pero ahora, ¿cómo es que Dios transforma nuestras vidas? ¿Cómo es que Dios continúa obrando en nosotros hasta perfeccionarnos hasta que Cristo venga? Precisamente es en la oración. Pero hay otro pasaje, Juan 16, 13 al 15, permítame leérselo. Jesús hablando dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Escuche ahora. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La pregunta es, ¿relaciona usted esta promesa de Jesucristo con la oración? Quizás hasta hoy usted no lo había relacionado, pero yo le hago la pregunta a usted. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad de Dios?
cómo es que el Espíritu Santo nos muestra o nos revela o nos ilumina todo lo que Jesús lo manda a hacer en nosotros. Cuando usted lee la Biblia en Romanos 8:26 y lee luego este pasaje de Juan 16, 13 al 15, usted se dará cuenta que la oración es parte de este pasaje. Así que cuando nosotros estudiamos, Dios nos está hablando a nosotros, nos muestra su voluntad a través de su palabra para que nosotros la obedezcamos. Pero es solamente, escuche bien, solamente al orar cuando podemos desarrollar nuestra relación con Dios, y esto sucede en medio de ese diálogo de doble vía, esa comunión, esa comunicación en comunión que se da entre nosotros y Dios. Es así como el Señor puede darnos las fuerzas, puede darnos la guianza, puede darnos la voluntad de Él en nosotros para que podamos cumplir su palabra. Así que no importa qué usted haga o cómo usted quiera vivir la vida cristiana, si usted no aprende a orar como oró Jesús, como Jesús nos enseña, no es posible que usted viva una vida cristiana que agrade al Señor. En la oración es donde recibimos del Padre toda la fuerza y la sabiduría para entender y hacer su voluntad. Así que esta entrega, esta serie de Aprendiendo a Orar con Jesús, le mostrará la importancia, yo diría que es urgente que entendamos que la oración no es una herramienta, un auxiliar que usamos en nuestra vida cristiana, sino que, escuche bien, es la única forma que Dios nos ha dado para mantenernos en comunión con Él y en comunicación con Él. Así que esto nos lleva a reflexionar en lo que es nuestra vida de oración, no solamente en cuanto al tiempo que pasamos en oración, sino también en cuanto a la forma en cómo oramos. Volveré en la próxima entrega con nuestra primera lección, Creados para Orar. Permíteme precisamente orar contigo. Señor, te doy gracias. Tú eres Dios de amor, de paz y de esperanza, y nos has dejado la oración como el único recurso para que estemos en comunión contigo. Ayúdanos en esta serie a aprender a orar como Jesús oró. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.